Muy buenos días, jóvenes. Pues un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión nos toca hablar un poquito de este tema que se llama contratos administrativos. Como ustedes ya lo vieron, en su cuatrimestre, nuevo cuatrimestre, vamos a estar viendo contratos administrativos. Me imagino que ustedes ya llevaron contratos mercantiles y por motivo de su especialización o de su área terminal en esta modalidad mixta o ejecutiva mixta, ustedes tienen esta materia de especialización que se llama Derecho Administrativo o bien Contratos Administrativos. Jóvenes, ya me conocen, licenciado José Velázquez Contreras. Lamento no poderlos estar viendo en vivo. Solicito de manera muy atenta, muy respetuosa, su apoyo, toda vez que el día de hoy, sábado, por motivos personales, no puedo estar con ustedes. Voy a estar mandándoles sus clases grabadas y estaré conectándome a través de esta clase como tipo seminario. Estarán escuchando su clase y me conectaré los últimos 20 minutos o al término exactamente de esta videograbación. Estaré conectándome para que ustedes en este momento, toda la exposición de la clase, del contrato administrativo, puedan, por favor, anotar sus dudas, puedan ir reflexionando todo lo que vamos diciendo y al final aclaro todas sus dudas que ustedes puedan tener. Esto para que me puedan brindar ese apoyo que en esta ocasión me ocupa. Es lamentable que por cuestiones técnicas pues no se haya podido dar la posibilidad que yo esté con ustedes de forma presencial, pero estaré con ustedes al término, muy brevemente, con dudas, preguntas y respuestas al término. Bajo esta circunstancia, voy a ir indicándole sus actividades en plataforma para que ustedes vayan realizando entre semana y los fines de semana ustedes entreguen sus actividades. Para esta ocasión va a haber una evaluación, 50% examen, 50% actividades. Para esta clase de contrato administrativo que ustedes van a aprender, si no recuerdo, 5 contratos, que son las clases que nosotros vamos a tener en estos sábados, que vamos a acompañar con estas materias. Esto para que no exista ningún problema, ninguna duda. De ningún contrato administrativo vamos a ir desarrollando los contratos en estas clases tipo seminario y que me dejarán exponer y al final ustedes harán sus preguntas y respuestas. Y bueno, para dar comienzo, jóvenes, a esta materia, vamos a identificar pues qué es un contrato y posteriormente qué es un contrato administrativo, sus elementos y al final ustedes podrán describir, bueno, pues cuáles son estos contratos administrativos y los iremos analizando uno a uno cada sábado. ¿Vale? Y les preparé estos textos para que pues, los vayamos por ahí analizando cada uno de ellos. Esto para poder referir y que no haya pues ninguna duda respecto a pues el tema que vamos a ir nosotros viendo, que nosotros vamos a ir colocando respecto pues a cada uno de estos temas. Para que quede ahí bien con esa referencia adecuada. Y lo primero, pues es esto que es el contrato, ¿no? Aunque ustedes ya lo han analizado,
Vamos a identificarlo. Bueno, decir que el vocablo español contrato proviene de la voz latina contractus, que quiere decir lo contraído, por ser el participio pasivo del verbo contraer. Derivado de cum y trao, traducibles como venir en uno, ligarse, lo que después se entiende como acuerdo de voluntades. En el derecho romano, el contrato venía a ser la convención que, por llevarse a cabo en la forma requerida por el derecho o por derivar de una causa tenida como idónea para crear una obligación, generaba acción. Bueno, en términos, aquí refieren en términos del Código Civil Federal. Bueno, también voy a hacer referencia a el Código Civil del Estado de México, que también pues habla derivado de este tema. Primero, en el artículo 1793 del Código Civil Federal refiere que los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Considerando aisladamente este precepto, nos llevaría a pensar que para tal referido ordenamiento legal, el convenio es el género y el contrato es la especie. Sin embargo, en su artículo 1859, dispone que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios. Tal distinción resulta occisa para efectos prácticos, ociosa. Perdón, ahí. Y el Código Civil del Estado de México refiere en el artículo 7.30. Por ahí, si ustedes lo tienen a la mano, por favor, analícenlo. Dice artículo 7.30 del Código Civil, les doy tiempo para que lo busquen, refiere el concepto de convenio, refiere en el título segundo de los contratos en general, capítulo primero de los contratos, refiere el concepto de convenio. El convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ese es el convenio. Y en el artículo 731 refiere el concepto de contrato. Y refiere que los contratos, o refiere textual, dice, los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Entonces vamos a encontrar la diferencia que está entre estos dos artículos. Primero refiere que el convenio es un acuerdo de dos o más personas, pero en el convenio crea, transfiere, modifica y extingue obligaciones. Ustedes ya, recuerdo yo haberles dado, yo les di obligaciones. Entonces, no me pueden decir que no saben de lo que se refiere. Y si sí es así, busquen esas clases grabadas para que las vuelvan a analizar. Entonces, el convenio es un acuerdo de voluntades de dos o más personas, pero crean, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Por el contrario, el artículo 731 refiere que los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Entonces, la diferencia es clara. El convenio crea, transfiere, modifica y extingue los convenios. Y por el contrario, los contratos únicamente son los que van a crear o van a transferir derechos y obligaciones. Para que vayan ustedes identificando este tema, ¿sale? Que los vayan ustedes identificando, ¿sale? Entonces, el concepto de contrato en un criterio amplio, en un gran esfuerzo de síntesis, entendiendo el contrato como el acuerdo de dos o más voluntades, dirigiendo a producir efectos jurídicos. Ese es en sentido amplio, ¿no? En sentido estricto, el contrato tiene como punto de partida su diferencia con el convenio, por considerar a este el género, ¿sale? Y a el contrato como la especie. En este contexto, contrato viene a ser el convenio, cuyo propósito es construir una obligación patrimonial. En términos más claros, el contrato es el negocio jurídico patrimonial de carácter bilateral
Y ya vimos ahí una característica. Recuerden, ustedes, este tema de los hechos y actos jurídicos, también se los voy a agregar esta grabación de los hechos y actos jurídicos para que identifiquen las características que deben tener los actos jurídicos, porque también refiere de este tema y por consiguiente debemos entonces también analizar estas características. Recuerden, unilateral proviene de una sola de las partes y cuando hablamos de la bilateralidad, hablamos que son de ambas partes. Ambas partes generan derechos y obligaciones, ¿sale? Entonces los dos tienen derechos y los dos tienen obligaciones, ¿sale? Por ahí. Conforme a otro criterio, conocido como criterio de los intereses contrapuestos, el contrato viene a ser la unificación de intereses opuestos y no congruentes entre sí. Con esta orientación hace notar que el contrato, cualquiera que sea su figura concreta, tiene una función y un contenido constante, el que hace ser del instrumento con el cual se realizan los más diversos fines de la vida económica, mediante la composición de intereses opuestos. Aquí siempre va a haber diferencias entre uno y otro. Siempre recuerden esa parte. Ahora bien, ¿cómo vamos a dividir esos contratos? ¿Cómo nosotros vamos a identificar esa división? Bueno, es evidente que la institución del contrato encontró en el derecho civil su mayor desarrollo, pero tal circunstancia no niega a dicha institución su carácter jurídico general, ni impide a otras ramas del derecho ocuparse a ella, como en la realidad pues ha sucedido. Por ello, de acuerdo con la naturaleza de los ordenamientos jurídicos que lo regulan, es dable dividir a los contratos en civiles, mercantiles, bursátiles, internacionales, laboral y por último los administrativos, que en esta ocasión pues, es a lo que nos vamos a dedicar, a identificar cuáles son los contratos administrativos que ustedes deben de comprender. Y para eso necesitamos identificar estos contratos de la administración pública. Y que nosotros debemos identificar claramente, ¿sale? Estos contratitos en la administración pública, por eso se llaman contratos administrativos. Primero, la administración pública no puede realizar por sí sola todas sus encomiendas, por cuya razón recurre a la colaboración de los particulares, la cual obtiene de mayor o de manera voluntaria o forzosa en el primer caso, en el libre ámbito de la bilateralidad contractual. En cambio, en el segundo, en el contexto de la unilateral, cuando son forzosos. Obtiene entonces la administración pública la colaboración voluntaria de los particulares. Cuando compra, arrienda, suministra o contrata algunos suministros, contrata obras públicas, contrata publicidad, contrata propaganda, asistencia y servicios técnicos, así como puede concesionar los servicios públicos y la ocupación de uso de bienes del dominio público. Y aquí vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, la administración pública, cuando decimos que compra, sí, claro, la administración pública adquiere a través de compra-venta muchos suministros, papel, compra el agua potable, sí, claro, la compra a Conagua, a CAEM. Puede también arrendar, sí, también se puede llegar a arrendar. Si ustedes lo conocen, por ejemplo, si hablamos del municipio de Cuautitlán, la administración pública, en algún momento un presidente municipal, no voy a decir el nombre, hace algunos años, arrendó las unidades de seguridad pública. Sí, sí se puede, claro. Está en su función o está en sus atribuciones arrendar. Sí, fíjense que se dedicó a arrendar las unidades de seguridad pública por los 3 años o los 2 años y medio que tenía. Los arrendó por ese tiempo, los utilizó y después los devolvió. Entonces, no hubo un gasto de compra, pero sí hubo un gasto de arrendamiento, pero claro, ustedes saben que el arrendamiento pues es deducible de impuestos. Entonces, pues todos los arrendamientos fueron deducibles. Esto para equilibrar ciertas situaciones porque encontró ese margen para poderlo hacer. Y hace más cosas, ¿no?
También, por ejemplo, el ayuntamiento, los municipios arriendan bienes. Por ejemplo, el Estadio Los Pinos, si ustedes lo ubican acá atrás, muy cerquita de la institución, hay algunos locales abajo del Estadio Los Pinos. Bueno, pues estos locales los arrienda, sí, también, los renta y él obtiene recursos económicos de la renta. Y hay de bastantes precios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es por metro cuadrado, es lo que es su arrendamiento. También contrata suministros, por ejemplo, cuando se requiere, no sé, eh, internet, a CFE la luz, la luz pública, todo eso tiene que contratar ciertos suministros. También hace contratos de obra pública para pavimentar una calle, para pintar, para remodelar. Todo esto lo tiene que hacer por contratos públicos y que refieren a obras públicas. Los puentes fueron de obra pública, todo eso. La publicidad, no, claro, también. Es cara si un anuncio en un periódico cualquiera que sea, te cobran hasta 5,000, 5,500 pesos por publicidad, imagínense. Propaganda, claro, todo esto se paga y lo hace a través de contratos para que se pueda pagar. Cuando hablamos de asistencia y servicios técnicos, también en muchas ocasiones se contrata, por ejemplo, una contraloría externa para algún servicio técnico para tesorería o para la misma contraloría. He visto también algunos municipios, por ejemplo, que contratan los servicios de despachos particulares para que saquen a cubo todos los asuntos que tengan en el asunto legal. Entonces, también asistencia y servicios técnicos. También concesiona servicios públicos, claro. Por ejemplo, la basura la concesiona, ¿eh? Cobra muy poco, sé que cobra muy poco a estas organizaciones, a los boteros, que se dedican a recolectar basura. Entonces también concesiona algunos servicios públicos. O a la ocupación de uso de bienes del dominio público, también, por ejemplo, se renta en algún momento el salón de usos múltiples que se encuentra en La Loma, también se rentaba para algunos eventos privados, sí, claro, todo esto es posible. El estadio lo llegaron a rentar, algunos espacios se llegan a rentar, se llegan a prestar y que obtienen un lucro, ¿no? Pero para todo eso requieren un contrato. Por eso refiere todos estos ejemplos que les he dado. Bajo esta situación, en este aspecto, logra la colaboración forzosa de los particulares mediante la nacionalización, la expropiación o se da la colaboración voluntaria bajo el esquema contractual. Primero, dentro del marco del derecho privado y, pues, en su caso más tarde, con la sujeción a un régimen jurídico especial a consecuencia del avenimiento del derecho administrativo. Obviamente, no todos los contratos que celebra el sector público son o van a ser de carácter administrativo. No, o sea, no todos los contratos que va a celebrar son de carácter administrativo. No, los hay de carácter civil, sí celebra contratos de carácter civil, de carácter mercantil, laborales, bursátiles, por ejemplo, para la deuda pública. Entonces, no solamente la administración pública realiza contratos de carácter administrativo. Esto con principalmente lo que más se les puede interesar a esta situación son de obra y desde luego los contratos administrativos. ¿Sale? Entonces, indiquemos primero cuál es el marco teórico de la contratación administrativa. Al surgir entonces el contrato administrativo, un amplio sector de la doctrina negó o cuando menos puso en duda la posibilidad jurídica de que la administración pública celebre auténticos contratos. Más superada tal inquietud, después se discutió la naturaleza y carácter de sus contratos, para poder establecer si existe o no un tipo especial de contrato
diferente al de derecho privado, o sea, si existe, pues como tal, un contrato administrativo. Mientras los juristas polemizaban sobre la posibilidad de que el poder público pudiera realizar contratos, la realidad diariamente patentizaba la presencia de relaciones contractuales entre el Estado y los particulares. La discusión que antaño se hacían o se había suscitado respecto a si existía o no los contratos administrativos, de si era posible la aparición de un tipo de contrato diferente al que era conocido en el derecho privado, ¿no? En el derecho civil, y de la capacidad de la administración pública para celebrarlos. Esta ya definitivamente superada y actualmente la legislación, la doctrina y ustedes saben que la jurisprudencia reconoce esa existencia y esta posibilidad como algo indubitable. Ya no podemos negar que no se realicen contratos administrativos, no. Es claro, es lógico que debiese de ser de esta forma, ¿sale? Ya esto, más que por la ley o por la doctrina, por la jurisprudencia, ¿no? Que es la interpretación a la ley. Ustedes, como saben, estas fuentes formales, la jurisprudencia jerárquicamente superior a la ley y, por supuesto, a la doctrina. Entonces, en este debate sobre la existencia del contrato administrativo, una discusión teórica, principalmente sobre la existencia del contrato administrativo, muestra dos corrientes doctrinarias. Una negativa que rechaza la existencia de los contratos administrativos, constituidos de una categoría diferente a los del derecho privado, y otra corriente positiva que sostiene la existencia de ellos como diferentes a los celebrados entre particulares y sometidos a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado a causa de un interés implícito con el objeto del contrato. Hoy en día ha desaparecido prácticamente la corriente negativa, pues en su momento fue sostenida por juristas tan destacados como Otto Mayer, Fritz Fleiner y Leon Duguid, cuyos argumentos en contra los resume Fernando Garrido Falla de la siguiente manera. La negación del contrato administrativo supone que los ejemplos que normalmente se manejan bajo tal denominación habrían de ser clasificados bien como contratos civiles de la administración, bien como actos administrativos necesitados del consentimiento de los particulares, destinatarios y con frecuentes efectos jurídicos de actos condición. Militan en la corriente positiva autores de la talla de Gaston Hayes, Marcel Weil, Rafael Bielsa, Gabino Fraga y Fernando López de Zavalía. Para este último, los contratos administrativos se caracterizan por ser celebrados por la administración pública, por lo general con un particular, con un fin público y relativo a la satisfacción de una necesidad pública, sometidos al derecho público con cláusulas exorbitantes del derecho privado, en los que el particular queda en una situación de subordinación jurídica respecto de la administración pública. Con la tesis de esta corriente positiva que sostiene la existencia del contrato administrativo como categoría diferente al contrato de derecho privado, sin embargo, se debe considerar que solo una parte de los celebrados por la administración pública son contratos administrativos, habida cuenta que también celebra otros de derecho privado. Es decir, la administración pública no solamente celebra contratos administrativos porque es administración pública, no, claro, celebra contratos civiles, celebra contratos bursátiles, celebra contratos laborales, pero también, como dijimos, celebra contratos administrativos por estar supeditado esta función. Aun cuando la doctrina ha discutido mucho sobre el particular, creemos que en la actualidad sí se aceptan teóricamente esta clase de contratos y se explica la intervención del Estado en vista de una autolimitación a su soberanía y a su poder de mando, en función de los objetivos que persigue con la celebración del contrato y que son los de cumplir con sus cometidos.
¿Y cuáles van a ser, jóvenes, estos criterios para diferenciar el contrato administrativo? Los criterios doctrinales para diferenciar al contrato administrativo son variados. Entre ellos destacan el subjetivo, el de la jurisdicción, el formal, el de la cláusula exorbitante, el legista, el de los servicios públicos, el de finalidad y el mixto. Todos estos son criterios con los que vamos a identificar que existe o que podemos diferenciar un contrato administrativo distinto a un contrato civil. Primeramente, un contrato civil. Primero tenemos el criterio subjetivo, jóvenes. A la luz, el criterio subjetivo, un contrato es administrativo si uno de los contratantes forma parte de la administración pública. Y como dijimos que únicamente los contratos administrativos son signados por la administración pública, entonces ahí tenemos el primer sentido, subjetivo. Por lo que para los promotores de este criterio, un contrato es administrativo por el hecho de que es celebrado por la administración pública, obrando como tal y relacionándose por este conducto con los particulares. Sin duda, los contratos celebrados exclusivamente entre particulares no pueden ser de naturaleza administrativa, pero ello no implica que todo contrato celebrado por la administración pública sea administrativo. Habida cuenta que en muchos de los que ella es parte, o sea, la administración pública, son contratos de derecho privado, como lo demuestran, entre otros, los contratos de compraventa que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores celebra con sus clientes de sus tiendas. Bueno, estos debidamente pudiesen ser contratos de derecho privado, porque está contratando dichos servicios o con sus clientes, pero habría que especificar si pueden ser denominados como contratos administrativos. ¿Sale? Independientemente de lo anterior, debe rechazarse la tesis de que sea administrativo todo contrato que se eleve la administración pública, obrando como tal y relacionándose por este medio con los particulares porque está basada en la obsoleta teoría de la doble personalidad del Estado. Y aquí va este tema. ¿El Estado qué personalidad jurídica tiene? Bueno, vámonos entonces para identificar, pues el Estado, de acuerdo a su persona, que es, bueno, refiere el artículo, vámonos al Código Civil, refiere que el Estado no es una persona física, ¿cierto? El Estado, pues es una persona moral o una persona jurídico-colectiva que nosotros las conocemos. Refiere, y esto para identificar, concepto de persona jurídico-colectiva, artículo 2.9 del Código Civil. Las personas jurídico-colectivas son las constituidas conforme a la ley por grupos de individuos a las cuales el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. Personas jurídico-colectivas son, 1, el Estado de México, sus municipios, sus organismos de carácter público, las asociaciones, las sociedades civiles, las asociaciones y organizaciones políticas estatales, las instituciones de asistencia privada, las reconocidas por las leyes federales y las demás entidades de la República. Entonces, ahí ya especificamos que quién entonces va a firmar este contrato o un contrato administrativo. ¿Quién lo va a firmar? ¿Quién tiene en sí, si ya vimos qué tipo de persona es, quién tiene la personalidad y quién tiene la legitimidad para celebrar estos actos jurídicos establecidos como contratos administrativos? Bueno, para eso ustedes ya tuvieron algunas clases, algunas materias de administración pública o que vieron administración pública. Entonces, ustedes deben de identificar cuáles son algunos personajes que tienen esta legitimidad para
para celebrar estos contratos contratos administrativos como personas jurídico-colectivas. Bueno, en este caso, uno lo tiene el presidente municipal, o en su caso el gobernador, posiblemente, si es municipio-estado, el presidente de la República, en su caso que pudiese ser, pero ya si nos vamos a la Administración Pública Federal, pues puede celebrar cualquier secretario de gobierno porque tiene personalidad jurídica. ¿Vale? Por eso es que hacen de las suyas, ¿no? Pero hablando de un municipio, el presidente municipal, pero tiene que venir esta firma refrendada por el síndico, ¿sale? Y en su caso el tesorero, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué ellos tres? Bueno, el presidente porque él es el encargado, es la institución jurídica que va a representar al municipio, el presidente municipal. El síndico, bueno, porque va a tener como, él es el encargado de la hacienda pública, el síndico. Y el tesorero, pues porque es el que va a pagar, ¿no? Por eso es que tiene que venir firmado por todos ellos. Y por la contraparte, pues por quien vaya a firmarlo, ¿no? Ya sea una empresa física, una empresa jurídico-colectiva o una persona física. Eso es indistinto, independiente. Entonces, nosotros estructurar bien, pues quién es quien lo va a celebrar. ¿Quién lo celebra como tal? Para poder identificar entonces los actos de la administración pública, ¿sale? Para identificar quién tiene esa personalidad y quién tiene esa legitimidad para celebrar esos contratos. Esto siempre va a ser siempre bien, bien importante. Este es en el primer criterio. Segundo criterio, el criterio de la jurisdicción, ¿sale? El criterio de la jurisdicción. ¿A qué se refiere? Bueno, el criterio de la jurisdicción conforme al cual, a diferencia del contrato de derecho privado, cuyas controversias se dirimen en los tribunales judiciales, en este caso en materia civil, la competencia relativa al contrato administrativo corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo. Otra identificación. Si nosotros queremos saber a quién es quien le corresponde conocer para resolver estas controversias. Si nosotros establecemos que es un contrato civil o de materia civil, debemos entonces diferenciar que quien deba resolver es un juzgado de cuantía menor o de primera instancia, de acuerdo a los dineros, quien vaya a resolver, pero de materia común, esto es, en materia civil o mercantil, si fuera el caso. Pero como este contrato es de carácter administrativo, quien debe de resolver entonces es un tribunal contencioso administrativo. Y bueno, ustedes se preguntarán, aquí en Cuautitlán, o un contrato de carácter municipal, si fuese o tenga que ver con el municipio, ¿a dónde tenemos que ir, no? Bueno, aquí en este caso nosotros tenemos el Tribunal Contencioso Administrativo hasta Atizapán, sí, ahí al ladito del Palacio Municipal de Atizapán. Nosotros tenemos tenemos una oficina de Tribunal Contencioso Administrativo. Ahí tenemos una pequeña sala, un pequeño tribunal muy pequeñito que refiere estos tribunales contenciosos administrativos. Esto para poder resolver algunas controversias que se tengan respecto a este contrato, ¿sale? Dados sus débiles fundamentos, el criterio jurisdiccional que hace radicar en la competencia de los tribunales de lo contencioso administrativo, el carácter administrativo de un contrato obtuvo poco eco y muchos detractores. Estos últimos subrayaron que la competencia de dichos tribunales respecto de las controversias relativas a los contratos que puede derivar de la ley, de la resolución jurisdiccional en atención a las características de un contrato específico o de pacto entre las partes. Además, en algunos sistemas jurídicos políticos no existen tribunales administrativos. En este caso, el Estado de México o el Estado mexicano sí tiene. El criterio jurisdiccional pretende convertir lo adjetivo en lo sustantivo y lo accidental en lo esencial de los contratos, siendo inaceptable que el accidente jurisdiccional altere la esencia contractual. Como admisible resulta la voluntad del legislador,
del juez o de las partes hagan variar artificialmente la esencia o naturaleza de un contrato por supeditarla a su competencia jurisdiccional. Entonces ahí nosotros debemos de identificar. Y ahorita ya más o menos tengo un ejemplo y quiero que ustedes, ahorita se los voy a indicar y ahorita que nos veamos estos minutitos de preguntas y respuestas, ustedes van a ir analizando con todo lo que yo voy a ir diciendo en este seminario, ustedes van a tratar de analizar este caso que les voy a plantear. ¿Sale? Siguiente criterio, un criterio formal. Conforme al criterio formal, el acento administrativo de un contrato, dado lo pone la observancia de ciertas formalidades específicas y predeterminadas, tales como la licitación previa o el apego a bases o condiciones preestablecidas, entre otras. Este criterio es objetado porque las formalidades no son exclusivas de los contratos administrativos, los cuales, por cierto, en ocasiones quedan exentos de su cumplimiento. Entonces, un criterio formal no es que necesitemos un código administrativo. Bueno, sí existe una normatividad de un código administrativo en el cual podemos nosotros supeditar o podemos nosotros podemos cristalizar cuando nosotros querramos sustentar alguna práctica de contratos administrativos, pues sí existe un código financiero o un código administrativo en el Estado. Entonces, debamos de ir a observar estas normas, estas leyes, para identificar entonces en dónde puedo yo sustentar mis cláusulas que yo quiera hacer referir en mi contrato administrativo, ¿sale? Entonces, por ahí también existe. El siguiente criterio habla del criterio de la cláusula exorbitante. En consonancia con este criterio, un contrato será administrativo a condición de que estipule cláusulas que rebasen la órbita del derecho ordinario. Por ejemplo, por atribuirse a la administración pública contratante prerrogativas respecto del particular con las que se contrata, que no se pueden conferir a ninguna de las partes en contrato ordinario alguno. Definitivamente no. O bien, por otorgar al particular con quienes contrata poderes o facultades específicas respecto de terceros, imposibles de conferir conforme al derecho privado. La nota propia de este tipo de contratos radica en la existencia de ellos, de cláusulas exorbitantes del derecho privado, es decir, de cláusulas que no tendrían cabida dentro del derecho común y que ponen en manifiesto la existencia de un régimen del derecho público. Se objeta el criterio de las cláusulas exorbitantes porque pudiera ser innecesaria la inserción de tales cláusulas en los contratos administrativos para alcanzar los mismos efectos por disfrutar la administración pública de especiales prerrogativas establecidas en leyes y reglamentos. Entonces, siempre vamos a tener, como nosotros lo veíamos por allá también en derecho en derecho mercantil, que existía la supletoriedad. Bueno, para cuando hablemos de derecho administrativo y principalmente en contratos administrativos, vamos a nosotros identificar esta parte de una cláusula exorbitante. Quiere decir que me voy a traer cláusulas del derecho común, del derecho civil o de los contratos civiles y las voy a plasmar acá en los derechos administrativos para poder disfrutar ciertas prerrogativas que nos pueden auxiliar. ¿Cómo lo hacemos en derecho mercantil cuando supletoriamente utilizamos el derecho civil? Exactamente lo mismo. Pero acá este criterio de cláusulas exorbitantes es o son bajo las que nos vamos a ayudar, ¿sale? Recuerden que las cláusulas o las formas que nosotros querramos distinguir nuestras cláusulas en esta materia son como nosotros querremos hacerlas, no hay problema, ¿sale? Siguiente criterio, el teleológico. Bueno, por allá cuando empezamos nuestra carrera profesional, recuerdo
esas primeras clases de introducción al derecho y veíamos una parte de interpretación teleológica. Bueno, pues, miren, por acá volvemos a analizar esta parte. De conformidad con el criterio teleológico, el carácter público de un contrato lo demuestra su telos, es decir, su finalidad. De suerte que un contrato será administrativo si tiene determinados fines distintos a los propios de un contrato de derecho privado, como pudiera ser el logro de la utilidad pública. Entonces, para identificar esta parte del criterio teleológico es que este contrato que se está realizando es de utilidad pública, no es para una persona, es para beneficio de la población, de la comunidad, del pueblo, del municipio. Este criterio teleológico registra en su doctrina versiones diferentes, entre las que destacan las de los servicios públicos, las de los intereses públicos y las de la utilidad pública. Según la modalidad de los servicios públicos del criterio teleológico, es administrativo todo contrato cuya finalidad consista en la prestación de un servicio público, y a esta modalidad se le censura su imprecisión derivada de la falta de consenso en torno al concepto de servicio público. De acuerdo con la versión de intereses públicos del criterio teleológico, para la diferenciación de los contratos administrativos, dicho interés representa la finalidad de los mismos. Bueno, entonces, aquí vamos a encontrar nuestra piedra angular, si lo queremos ver así. ¿Cómo vamos a identificar nosotros que sea un contrato administrativo de un contrato civil? ¿Sale? O un contrato laboral o de un contrato de otra naturaleza. Bueno, cuando tengan que ser de contratos administrativos o de naturaleza administrativa, vamos a comprender y vamos a entender entonces que va a ser de esta modalidad, que tenga un interés público, decíamos o referíamos aquí, un interés público, de utilidad pública o de servicios públicos. Así nosotros vamos a entender que existe la modalidad de un contrato administrativo. Todas esas singularidades características, todas las peculiaridades que le son asignadas y contribuyen a perfilar los contratos administrativos, nacen de su específica finalidad de interés público, por lo que es ese propósito de alcanzar de manera directa e inmediata la satisfacción de ese interés público al que define de manera contundente e irrefutable un contrato como contrato administrativo. Haciendo a un lado la imprecisión del concepto de interés público, no basta a dar la diferencia específica del contrato administrativo, toda vez que los contratos celebrados entre particulares y, por lo tanto, de derecho privado, también pueden tener ese propósito. Así lo reconoce el propio Scola, autor, al asistirse del criterio subjetivo para complementar su caracterización de los contratos administrativos, cuando dice: por esa circunstancia, por tener una finalidad de interés público, por lo que en los contratos administrativos una de las partes que los celebran deben ser siempre la administración pública, actuando como tal, esa vez en cumplimiento de una función administrativa. ¿Sale? Entonces, ya vamos encontrando esta sinergia, vamos encontrando esta identificación muy precisa para poder nosotros identificar que no todos los contratos van a ser administrativos o no todos los contratos que realiza la administración pública van a ser contratos administrativos. ¿Vale? Siguiente criterio, el criterio legal. Bueno, indudablemente el más pragmático de todos los criterios empleados para establecer el carácter administrativo de un contrato, claro, pues es el criterio legal, conforme al cual solo serán administrativos los contratos al cual la ley determine como tales. El criterio legal es objetable porque podría el legislador llegar a considerar como administrativos
pues, contratos estrictamente de derecho ordinario celebrados por la administración pública. Entonces, pues no todos los contratos que celebre la administración pública van a ser contratos administrativos, ¿no? Entonces, se pueden confundir. Por ahí tengamos este criterio, ¿sale? El siguiente es el criterio mixto. En razón de que ninguno de los mencionados criterios propuestos es suficiente, bueno, ya vimos pros y contras, ¿no? Es suficiente para determinar el carácter administrativo de un contrato. En mi opinión, debe prevalecer el criterio mixto, conforme al cual se pretende o se pueden considerar contratos administrativos aquellos en los que una de las partes es una persona de derecho público, en ejercicio de una función administrativa con observancia de formalidades especiales y posible contenido de cláusulas exorbitantes del derecho privado y no contrarias al derecho público, destinadas a la satisfacción de necesidades de carácter general o del interés público y al logro de la utilidad pública, cuyas controversias que susciten deberían ser de la competencia del órgano jurisdiccional facultado para conocer de asuntos de derecho administrativo. Entonces, para nosotros siempre vamos a eficientar, vamos a identificar que cuando querramos nosotros saber que un contrato es un contrato administrativo, debamos nosotros reconocer y podamos nosotros identificar que el hecho o la circunstancia abismal entre todos los tipos de contratos es que tengan un interés público, que sean para satisfacción de un beneficio para el pueblo, ¿sale? Por ese lado, ¿sale? Bueno, hasta aquí espero que no haya dudas, o más bien que sí las haya y que vayan anotando sus dudas. Por favor, anoten sus dudas, anoten sus preguntas para ahorita en este espacio que vamos a tener en vivo, poder nosotros referir algunas dudas que se puedan o que puedan existir y que, bueno, pues no tengamos esta duda por no poderla preguntar en su momento. Por favor. Vamos a continuar. Sigue el punto 3, que son los caracteres esenciales del contrato administrativo. Bueno, existen ciertos rasgos distintivos esenciales sin los cuales un acto jurídico no se configura como negocio contractual, o al menos como contrato administrativo. Entre ellos podemos destacar los relativos a su juridicidad, su bilateralidad y contractualidad, la desigualdad de sus partes, su formalidad, su régimen jurídico, su régimen jurídico exorbitante del derecho privado y sobre todo su finalidad. Empecemos entonces estos caracteres esenciales. El primero va a ser la juridicidad. Bueno, esto implica la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. ¿Recuerdan que lo acabamos de analizar? En el Código Civil, cuando hacemos referencia a el artículo 7.30, que hablaba del convenio o del contrato, refería que la juridicidad refería creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. ¿Sale? Entonces, el contrato administrativo es a todas luces un acto jurídico y pues en consecuencia voluntario. Entonces, debamos analizar qué es un acto jurídico. Bueno, esto, vámonos hacia atrás. Y recuerden que esta clase de acto jurídico, ahí igual se las voy a mandar, o al final se las voy a compartir cuando estemos en vivo, para que ustedes también puedan hacer memoria de estos actos jurídicos que también yo se los expliqué en el tema de obligaciones. Entonces, no me digan por favor que no se acuerdan. Bueno, el acto jurídico está regulado en el artículo 7.6 y refiere: concepto de acto jurídico. Acto jurídico es toda declaración o manifestación de la voluntad hecha con el objeto de producir consecuencias de derecho.
Y recuerden que existen elementos de este acto jurídico. Tenemos primero los elementos de existencia, que son 3, y recuerden que tenemos los elementos de validez, que son 4. Y estos sí los deben de recordar. Los elementos de existencia es que tengamos el consentimiento, que el objeto exista en la naturaleza principalmente, y que este acto jurídico se haya hecho con las solemnidades requeridas por la ley. Y esto, bueno, pues es que se haya hecho con esta parte de la juricidad. Y cuando hablamos de los elementos de validez, recuerden que para haber firmado ese contrato debiese tener la capacidad. Ya referimos quién tiene la capacidad y quién tiene la legitimidad para firmar estos contratos administrativos, ¿no? Ya más o menos hicimos ver. 2, que para el consentimiento que fue en los elementos de existencia, este consentimiento haya sido con la ausencia de vicios en ese consentimiento. Y esa ausencia de vicios es que no se haya otorgado con violencia, que no se haya otorgado por error, que no se haya otorgado con dolo, mala fe. Este consentimiento, ¿sale? Eso es con ausencia de vicios en el consentimiento. El tercero es en cuanto al objeto, que si bien es cierto, en los elementos de existencia es que el objeto existe en la naturaleza, pero bien en los elementos de validez que el objeto, motivo o fin de que estemos hablando del contrato, sea lícito. Entonces, hablamos de la licitud. Y el número 4, si bien es cierto, hablamos de formalidades. Bueno, recuerden ahora, pues hoy en día, pues papelito habla. Entonces, esta formalidad refiere que deba de estar por escrito este contrato administrativo para que tenga esa formalidad debida para poderla otorgar. En este caso de los contratos administrativos, si bien existen diversas solemnidades, por ejemplo, y veremos un poco más adelante en las características, que exista bajo un criterio de por allá de que haya sido bajo alguna normatividad de derecho administrativo. Se me acaba de ir la palabra, que no se preocupen, la vamos a ver un poquito más adelante, pero es el hecho de que sean públicos, o sea, que no sea, voy a comprar hojas, no sé, hasta hojas agua, que es lo que más compran los ayuntamientos. En algunos se compraba agua, agua para tomar, agua potable, y que debiesen existir como si fuese una, ay, se me fue ahorita el término, ay, no, se me fue, ahorita lo recordamos, está más adelante, que hablamos de la formalidad. Para que esos contratos sean, válidos, se tiene que hacer bajo esta formalidad, que ahorita un poquitito más adelante lo vamos a ver y que ahorita voy a volver a hacer referencia de ello, ¿sale? Entonces, para identificar este tema de la juricidad. Se pueden separar los actos de la administración pública en dos grandes segmentos, según produzcan o no consecuencias jurídicas. Los jurídicos y los actos no jurídicos, estos últimos aún siendo manifestaciones de voluntad, por tratarse generalmente de informes u opiniones de servidores públicos de la administración pública, por lo tanto no producen efectos jurídicos. Y si los llegan a producir, como en el caso de dictámenes o peritajes, no son efectos jurídicos diversos. Esto porque no le corresponde a la administración pública hacer estos términos. El contrato administrativo, entonces, en el aspecto legal, el aspecto jurídico, es pues un acto jurídico. Mas no se trata de un acto jurídico cualquiera, sino de cierta especificidad que lo ubica junto al acto administrativo unilateral. En este sentido amplio, el acto administrativo como acto realizado por la administración pública en ejercicio de función administrativa para producir efectos jurídicos. Así pues, en sentido amplio, el acto administrativo incluye tanto el acto unilateral, que puede ser individual, en cuyo caso se lo tiene como acto administrativo en sentido restringido o general, y entonces se le conoce como reglamento, como también incluye el acto bilateral, que en la mayoría de las veces se identifica como contrato administrativo. ¿Vale?
Esto para identificar que los contratos administrativos deben de estar regulados y reglamentados en sus bases administrativas, ¿sale? Que en caso de que no, podamos nosotros entender que no debiese ser un acto administrativo, sino como un acto individual. Entonces, entendamos esta parte. Segundo aspecto, la bilateralidad. Bueno, indiqué en un primer momento que hablábamos de la unilateralidad y de la bilateralidad. En este caso debe de ser bilateral. Pareciera ocioso hacer hincapié en la bilateralidad y la contractualidad de un contrato administrativo. Perdón, lo tenemos que hacer referencia. Pues todo negocio contractual debe tener tales caracteres por definición. Más en la especie, considero conveniente insistir en ellos en virtud de las objeciones formuladas en la primera mitad del siglo XX, al sostener que el contrato administrativo era en realidad un acto administrativo unilateral. Pensemos que pudiese ser unilateral porque el acto administrativo, pues sí depende de la administración pública. Es, por ejemplo, hoy voy a cerrar la calle. Eso es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque la voy a pavimentar o no sé para qué, pero la voy a cerrar. A nadie le voy a preguntar. Y luego, por eso nos llegamos llegamos nosotros a pensar y llegamos a decir, llegamos a indicar, tenemos nosotros, ¿por qué no nos comentaron como pueblo si queríamos que cerraran la calle? No nos piden permiso. Es un acto administrativo y por lo tanto es un acto unilateral. Bueno, esto para los actos administrativos. Para esto, este tema que es el contrato, pues al ser un contrato debe tener esa bilateralidad. Entonces, por considerar, para quienes admiten su bilateralidad, negaban su contractualidad por considerar que se trataba de la yuxtaposición de dos actos unilaterales. Eso no es cierto. Uno de la administración pública y uno de su contratante. Eso no es verdad. ¿No puede ser unilateral? No, definitivamente no. Esta situación, porque cuando se está celebrando este acto jurídico, si bien es cierto, sí es un acto jurídico, pero no es un acto administrativo, para identificar esta parte de los contratos, ¿sale? Si bien es cierto, un acto administrativo es una orden, ¿no? Cerrar una calle, no sé, dar un permiso, no sé, lo que se les ocurra. Pero cuando ya hablamos de un contrato de carácter administrativo es porque ambas partes tienen que emitir su consentimiento. Por consiguiente, debe de ser bilateral, ¿sale? Se enfatiza la bilateralidad de los contratos administrativos por ser sinalagmáticos, dado que ambas partes acuerdan en virtud del contrato obligaciones mutuas y recíprocas. Y hablando de ese tema, por eso es bilateral. Supongamos que el ayuntamiento, el municipio, el estado, la federación va a contratar un servicio para construcción de un puente. Bueno, la empresa contratante, tiene derecho, sí, tiene derecho de que se le pague la obra. Y ella misma, la empresa, tiene la obligación de entregar la obra en tiempo y forma como se haya firmado. Eso es por parte de la empresa. La administración pública tiene el derecho de recibir la obra tal cual se la pidió y tiene la obligación de pagarle. Entonces, por eso hablamos de que son, tenemos un contrato bilateral, o hay que enfatizar en contratos administrativos porque son de ambos, ¿vale? Por eso hablamos de obligaciones mutuas y además recíprocas. Razón por la cual los contratantes tienen el mutuo y recíproco carácter de deudores y de acreedores entre sí, al haberse obligado los unos recíprocamente respecto de los otros. Sí, claro. Imagínense que la empresa se le entrega el pago, porque acuérdense que debe de ser así, se le debe entregar un anticipo para que empiece a construir,
y se le debe de pagar. Pero ¿qué pasa si la empresa no construye? Ah, bueno, entonces ella es la obligada de pagarme los daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa si el municipio sí le paga toda la obra por solicitar el adelanto al 100%, solicita entrega de todo? Entonces ahora la empresa es obligada de pagarle porque no lo hizo, ¿sale? Entonces aquí existen ciertos puntos, ¿no? Siguiente característica, desigualdad de las partes. Bueno, aquí debemos de entender que existe cierta diferencia de estas categorías que se pueden imponer en las cláusulas, implicando el reconocimiento de disimilitudes entre las mismas. Así, mientras la igualdad de las partes llegó a ser una característica de los contratos privados, en la doctrina imperante en la actualidad, su desigualdad representa un carácter esencial de los contratos administrativos. De no ser así como ocurre cuando ambas partes son personas de derecho público, no se está en rigor frente a un contrato administrativo, sino ante un convenio de coordinación llamado acto complejo o colectivo. Sí, claro. Hablando de esta situación, si hablamos entre un estado y otro, y voy a poner un ejemplo, los puentes que se hicieron aquí en Cuautitlán, México, ustedes los ubican perfectamente porque están aquí cerca de la escuela, el que está aquí cerca de la escuela se llama Morelos, Puente Morelos. En donde está el Hospital General está el otro puente, ese no recuerdo cómo se llama, y tenemos el puente Fresnos, que se tiene aquí en la parte norte, que abre las vías, y tenemos el Fresnos Río Córdoba, que está por allá por la Clínica Torres, que apenas se acaba de estrenar, ¿no? Poco tiempo. Estos puentes se hicieron en coordinancia o en coordinación con la federación, sí. Como la federación fue el que puso el suburbano, pues nos iba a cerrar estas vialidades para poder salir y entrar al centro. Y también Calzada Guadalupe, por cierto. Se solicitaba que se pudiera tener estos puentes para poder acceder a ciertos accesos, ¿no? Entonces, como el ayuntamiento y también el Estado también puso su parte. El Estado y la Federación pusieron pues un pago. Ellos fueron como un contrato de colaboración o de coordinación que tenían que aportar cierto dinero. Y se le pagó a empresas privadas para la construcción, ya ni siquiera el suburbano lo realizó. En estas partes, lo que sí realizó el suburbano son todos los puentes peatonales, eso sí lo realizó el suburbano, el CAF. Pero como hablamos de coordinación, hablamos de partes iguales, o sea, son ayuntamientos, son administraciones. Pero cuando se contrata una empresa por fuera, una empresa privada, aquí hablamos de desigualdad de las partes. Imagínense, ¿no? El Estado, bueno, pues no pagó el municipio lo que le correspondía. Ah, pues, ¿sabes qué? Vele a cobrar a través de un juicio. Bueno, pero ¿qué juicio tengo que realizar? Cumplimiento de contrato o un contencioso administrativo. ¿Qué debiese de ser? Por eso hay una desigualdad de partes, porque finalmente pues no estamos en el mismo nivel. Pero también hace referencia que el Estado también es una persona jurídico colectiva y por lo tanto si actúa como tal, pues es una persona y tendría que entonces ir a un tribunal de carácter común para establecer ciertas situaciones. Por eso es importante decidir ante quién esa cláusula exorbitante que hablábamos, ante quién vamos a dirimir ciertas situaciones, ciertas controversias que se puedan suscitar en esta materia, ¿no? Esto para establecer ciertas características que nosotros debamos observar en esta materia que pues hoy nos ocupa, ¿no? Podamos ir observando pues ciertas características, ¿sale? En esta circunstancia. Bueno,
Continuando. Siguiente característica, la restricción de la libertad de las partes. Bueno, tiene que ver con esta desigualdad. Tratándose de un contrato administrativo, la administración pública contratante enfrenta serias restricciones a su libertad contractual, que van desde la selección del cocontratante hasta la estructura y términos mismos del propio contrato, pasando por el procedimiento de contratación. De igual modo, la cocontratante ve restringida también su libertad contractual al ser marginada en la elaboración y redacción del clausurado del contrato, mismo que es formulado por la administración pública contratante de acuerdo con la normatividad jurídica en vigor, por lo que su libertad se ve reducida a su mínima expresión. ¿Contrata o no? Asimismo, el cocontratante carece de libertad para subcontratar, transferir o ceder el contrato administrativo que suscribe, por ser intuitu personae, o sea, de forma directa. No puede ser alguien más. Eres tú porque te contraté a ti. Independientemente de que sería una forma de evadir la restricción impuesta a la administración pública contratante para elegir al contratista. Y todavía no puedo acordarme esta parte de cómo debiese de elegirse cuando tenga que ser un contrato administrativo. Es un nombre muy específico que tiene que ver con el cómo otorgar los contratos, el cómo otorgar a quién vamos a contratar, porque debiese tener esta regulación, que de por sí este gobierno federal de López Obrador se ha saltado estas regulaciones. López Obrador de verdad ha hecho de estos contratos todo un teje y maneje y los ha otorgado a personas, no digo que no aptas, ¿no? Y tenemos ahí varios ejemplos. Por ahí recuerdo algunos contratos que le dieron al hijo de un político que trabaja en la administración pública para comprar ventiladores, y que esos ventiladores carísimos, ventiladores usados y ventiladores que no se utilizaron, ya se fueron a la chatarra vieja, ¿eh? Entonces, imagínense, ay, no puedo recordar cómo se llama, ahorita más adelantito viene, pero ya vamos haciendo referencia a este tema. Indiquemos que cuando se hacen este tipo de contratos, principalmente administrativos, no son nada más porque sí, ¿eh? No, definitivamente no. En la administración pública no puede decir, sabes que te voy a contratar a ti, no. Para poder hacer un contrato, debe de venir sustentado que la persona que se está contratando para esta X situación debe de ser el mejor postor. Sí, de verdad. Deba de ser al mejor postor. Recuerdo cuando estuve a cargo de esta área de adquisiciones, tuve una experiencia muy cercana, como de un año y medio, en una administración pública aquí en un municipio muy lejano, vecino, y estuve a cargo del área de adquisiciones. Bueno, ¿cómo se hacía este tema? Bueno, no se puede contratar por contratar. Entonces lo que se hacía es, a ver, informa que vas a sacar o que se solicita contratar un servicio, producto o lo que sea, como ustedes quieran llamarlo, que se va a comprar tal cosa, ¿no? Se compra papelería o lo que sea, que quieran contratar ustedes. Hasta para una empresa, para una obra pública, hasta para pavimentar, repavimentar, lo que ustedes quieran. Informa que vas a adquirir tal producto o servicio, para que 3, 4, 5 empresas te manden sus cotizaciones. Y una vez que tengas las cotizaciones, pues elijas a la que mejor te convenga. Económicamente, o sea, la más barata, y si no va a ser la más barata, la que te dé mejor garantía y la que te dé mejor resultados. Entonces, son análisis que se tienen que hacer para hacer este tipo de contratos de carácter administrativo. O sea, no puede ser, ¿sabes qué? Mira, fulanito amigo, vente, vamos a hacer un contrato y tú vas a ser el ganón.
no puede ser de forma, ya me acordé, las famosas licitaciones. Esas licitaciones públicas, que es lo que estoy haciendo referencia, así es, son licitaciones públicas. Esta era la palabra. No puede haber licitaciones privadas, aunque cuando se quería darle vista a ese cuate, ese amigo, lo que se hacía era lo siguiente. Y no es que yo lo haga, lo hacen toda la gente, todo lo que está en adquisiciones para sustentar contablemente. A ver, te voy a dar la obra a ti o te voy a comprar el bien, producto o servicio a ti, empresa tal. O comercializadora, en muchos casos comercializadora. Para que yo te pueda comprar a ti, tu comercializadora me tienes que traer 3 presupuestos más por arriba de ti. ¿Cómo le hagas? Me vale gorro. Bueno, pues estas comercializadoras, por ser comercializadoras, pues a veces tienen 2 o 3 porque ya se la saben. Entonces, unas dan precios o cotizaciones más altas y que eran de los mismos dueños, y otra, y la que se le iba a dar, pues la da más barata. Entonces, pues sí, llega la empresa y te dice, ¿sabes qué? Contrátame a mí, mira, tengo estas 3 que tiene más caro, pero yo quiero ganar esa licitación privada. Privada, ¿eh? Entonces dámelo a mí, ¿sale? Cuando tenía que haber licitaciones públicas, pues sí, se mandaban a llamar a las empresas para ver quién lo ganaba. Construir una calle, pavimentar una calle, banquetas, guarniciones, lo que ustedes quieran. Son licitaciones públicas. Lo que debiese de hacer este Obrador, pero no lo hace. Hace licitaciones privadas y luego ya sale ahí que contratos multimillonarios, ¿no? A familiares de servidores públicos que se ven beneficiados. Por eso es que son licitaciones y por eso es que cuando se analiza a quién se le dio, pues imagínense, ¿no? Bajo esos esquemas. Entonces no es tan fácil, pero hay estos cúmulos donde sí se puede hacer, o sea, sí existe esta posibilidad y sí se puede realizar, ¿sale? Entonces por ahí tenemos este detalle. Siguiente, el interés público prevaleciente. Bueno, ya habíamos comentado en algún punto que era el interés público. Bueno, indudablemente es carácter esencial del contrato administrativo. El predominio del interés público sobre el interés privado, por ser tal preponderancia, guía que orienta el ejercicio de la función administrativa, de la que el contrato administrativo viene a ser una de sus manifestaciones. En suma, el interés público invariablemente presente en la obra pública, el dominio público, el crédito público o cualquier actividad a que se refiere el contrato administrativo prevalece en todo momento, de ahí su mutabilidad y su régimen de derecho privado. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿no? Debe de tener el interés público prevaleciente, siempre. Si no tiene interés público, entonces es un contrato privado, ¿no? Siguiente característica, el régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Configura otro carácter esencial del contrato administrativo, el régimen jurídico exorbitante. También, cláusulas exorbitantes del derecho privado. Al que se somete porque la razón de ser esta clase de negocio contractual deriva de su régimen jurídico que rebasa la órbita, los límites del derecho ordinario, por generar derechos y obligaciones impensables y aún inadmisibles. Es como son la posibilidad de su modificación o de su ejecución directa y aún de su rescisión o revocación unilateral por parte de la administración pública contratante. Si el derecho privado fuese suficiente para regular los negocios contractuales de la administración pública, que la administración pública celebra, en los términos previstos en el troquel del contrato administrativo, no tendría razón de ser. O sea, si nosotros tenemos un contrato de la administración pública y lo referimos o lo regulamos con el derecho privado, o con normas de derecho privado, con esta cláusula exorbitante de derecho privado, pues ¿para qué tenemos contratos administrativos entonces, no? Bueno, precisamente debiésemos nosotros identificar esta parte para entender que el régimen jurídico sustancial es de carácter administrativo.
que se tiene que resolver a través de un contencioso administrativo. No siempre o no todas las veces, pero se lleva a cabo. Entonces, si bien es cierto, sí es de considerar exorbitante el derecho ordinario al régimen jurídico regulador del contrato administrativo, ya por ser de derecho público o bien por ser parte de este y en parte del primero, de lo que hoy nos ocupa, el contrato administrativo, pero que en ambos casos rebasa la órbita del derecho ordinario, ¿sale? Entonces, pues sí tenemos de las dos, ¿sale? Entonces, aquí, saber identificar por qué sí y por qué no. Para nosotros siempre es importante que identifiquemos cómo es que se están celebrando estos tipos de contratos para no caer en el error, porque nosotros como abogados, ya sea para la administración pública o para un particular, saber quién nos debe de regular para establecer esta parte, ¿sale? Espero que no haya dudas hasta el momento. Llevamos aproximadamente llevamos 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Nos falta todavía un temita que se llaman los principios rectores del contrato administrativo. Entonces, vamos a continuar en este sentido. Se va a sustentar este contrato administrativo, entre otras cosas, entre características y caracteres, estos principios del contrato administrativo. Principios de legalidad, continuidad, mutabilidad, equilibrio financiero y cuya sistematización está pendiente de realización. ¿Vale? Empezamos primero el principio de legalidad. Conforme al principio de legalidad, el contrato administrativo debe sujetarse estrictamente a un régimen jurídico determinado. Habida cuenta, la administración solo puede hacer lo que la ley exprese le autoriza. Entonces, igual, los contratos administrativos no pueden sustentar otra cosa que lo que la ley le pueda permitir. Entonces, por favor, no salirse de la realidad legal, por favor. Principio de legalidad. Siguiente, principio de continuidad. De acuerdo con el principio de continuidad, la ejecución de los contratos administrativos no debe interrumpirse ni retrasarse a efecto de que puedan alcanzar cabal y oportunamente su finalidad. Bueno, aquí tenemos un problema y que ya he tocado con ciertos especialistas que las administraciones públicas son muy cortas. Sí, muy cortas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro, Estados Unidos. 4 años tuvimos a este presidente loco, perdón, ya, libre expresión y modo, perdón, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? Bueno, no sé, este cuate, el penúltimo, no, el que acaban de quitar, hace el año pasado. Se quedó pendiente la construcción del muro, ¿no? Dijo que él iba a terminar, ¿no? ¿Y qué pasó? O sea, salió y luego, ¿la van a continuar? ¿No la van a continuar? ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy corto. Él hubiese preferido quedarse otros 4 años para terminar todo su bloque. Ahora, imagínense las administraciones públicas municipales, por hablar de una administración pública municipal. 3 años. Bueno, 3 años ni les alcanza. El primero para ir más o menos adecuándose. El segundo para hacer y el tercero para pensar en retirarse, ¿no? Y el ejemplo claro pues, fue Ariel, ¿no? En febrero ya estaba pensando en dejar la administración. En marzo la dejó para irse a campaña y pues ya se le fue el año. El segundo ni cuenta. Entonces, tengamos este principio de continuidad, que todos los contratos administrativos, porque finalmente son contratos administrativos, aunque se hayan celebrado en una administración pública, se le pueda dar continuidad para la siguiente y que la siguiente diga, pues es que yo no lo hice. Yo ese contrato no lo hice, por consiguiente no estoy obligado. No, perdón. Únicamente cambiamos administrativos. No se cambió el municipio, no se cambió el nombre, o no se fue el ayuntamiento del municipio a otro lado, ¿no? El ejemplo claro aquí es de un predio, bueno, una deuda que contrató una administración priista hace muchos años, amigos de nuestra compañera Astrid, Clamón, adquirió una deuda, no sé ni de qué o por qué, la estaba pagando
la dejó de pagar, después siguió, su segunda administración de Casillas, la dejó de pagar el último año que le tocó a este otro amigo, Rafa Dorantes, la dejó de pagar, y esta Marta Elvia definitivamente ya no la pagó, y llegó, por esa parte de la continuidad, llegó el juicio hasta Ariel, y Ariel, por no ponerle atención, perdió el juicio, no promovió el amparo en su momento, y perdió un territorio municipal, acá las canchas o unos campos de Tlaltepán y de Lázaro Cárdenas. Entonces, perdió esos predios, y quien los entregaba era esta administración. Entonces, imagínense, debe de haber continuidad, jóvenes. Y como ustedes lo vieron, el juicio siguió, que las administraciones o los ayuntamientos dijeron, pues a mí me vale, no era mío el problema, yo no sé cómo le va a hacer, no vamos a ver. Lo dejaron pasar y perdió, definitivamente perdió esa parte. Es principio de continuidad. Siguiente principio de mutabilidad. El contrato administrativo, en los términos del principio de mutabilidad, puede ser unilateralmente modificado dentro de ciertos límites. Bueno, sí. En ciertos momentos se puede cambiar, puede haber cambios, sí. Ciertos límites por la administración pública contratante en aras del interés público y en clara contradicción al principio contractual proveniente del derecho romano pacta sunt servanda, por lo cual se considera la mutabilidad como el más importante de los principios rectores del contrato administrativo. Sí, acuérdense que si bien es cierto, se hizo un contrato, pero puede haber un convenio de modificación, este principio de mutabilidad, vamos a mutarlo, bueno, se quedó así, pero mira, ¿qué te parece si lo modificamos, no? Entonces hay convenios en los que pueden modificar. A esto hace referencia este principio de pacta sunt servanda, en que se pueden modificar los contratos a través de convenios. Después siguió un principio del equilibrio financiero. En razón del principio del equilibrio financiero, también conocido como principio de la ecuación financiera, en el contrato administrativo se debe mantener este equilibrio financiero, establecido en su celebración a efecto de que las partes no resulten perjudicadas o que los perjuicios ocasionados se reduzcan a su mínima expresión por una relación que se torna equitativamente, ya por causas imputables al Estado o a la administración pública, bien por causas no imputables al Estado, para lo cual se emplean mecanismos diversos como aquellos a que se refiere el llamado hecho del príncipe o la teoría de la imprevisión. Bueno, esta situación habla de principalmente este equilibrio financiero de que se deben de entregar algunas garantías económicas, algunas fianzas para tener la certeza de que se va a celebrar adecuadamente la obra y además también que se van a pagar. Entonces debe de haber este equilibrio financiero, siempre. Y aquí habla de estas garantías o de estas fianzas, tanto de la empresa que va a realizar la obra o va a entregar el bien, producto o servicio, o la administración para el pago. Siempre la administración va a poner la cuenta pública como garantía para el pago. Siempre, siempre, siempre. ¿Sale? Bueno, esto, jóvenes, en cuanto a los principios, ¿sale? Los principios del contrato administrativo. Y por último, vamos a ver los elementos y requisitos que debe tener un contrato administrativo. Los vocablos elemento y requisito no son sinónimos. El primero es la parte de un todo, en tanto que requisito es la condición de validez de algo, como puede ser un contrato o un elemento del mismo. En lo relativo a los contratos, por elemento entendemos cada una de sus partes integrantes.
algunas de las cuales, por ser indispensables para su existencia, reciben la denominación de esenciales, a diferencia de las no esenciales, así llamadas porque el contrato puede existir careciendo de ellas, en tanto que requisito viene a ser toda condición indispensable para la validez del contrato. Diversos autores apoyan la clasificación bipartita de los elementos del contrato administrativo para distinguir simplemente los elementos esenciales de los no esenciales o naturales. Sin cualquiera de los primeros, el contrato no puede existir. En cambio, la ausencia de los no esenciales no impide que el contrato pueda existir y que más adelante se pueda prevalecer, ¿no? Sustentar. Un amplio sector de la doctrina considera como elementos esenciales del contrato administrativo los sujetos, el consentimiento, el objeto y la causa, aun cuando de manera aislada, un poco frecuente, también se mencionan como elementos esenciales del contrato la forma, la competencia y capacidad, así como la finalidad, el régimen jurídico especial y la licitación. Por eso les decía que hasta en un momento íbamos a ver por qué existía la licitación. Como elementos no esenciales del contrato administrativo, se señalan el plazo de duración, las garantías y las sanciones. Entonces, aquí entendamos esta parte y que no la podamos nosotros modificar, ¿no? En su momento, ¿sale? Y los no esenciales, pues que son, pues no se refieren, pero también son importantes. Se pueden distinguir entre los elementos esenciales del contrato, los básicos, y los presupuestos. Los primeros, los básicos, son los elementos esenciales en sentido estricto, el consentimiento y objeto, en tanto los elementos presupuestos son aquellos que están implícitos en los básicos, como en el caso de los sujetos, que vienen a ser un elemento esencial presupuesto en el consentimiento, al igual que la causa lo viene a ser en el objeto. Bueno, eso acuérdense, identificarlos en los actos jurídicos. Entonces, tenemos primero, los sujetos. Un contrato sin los sujetos o partes que lo celebran es inimaginable. En los contratos administrativos, una de las partes puede ser dos o más. Habrá de ser un órgano del poder público en cumplimiento de una función administrativa. El otro sujeto puede ser un particular o, en el caso del llamado contrato interadministrativo, otro órgano del poder público. Indistintamente, por ejemplo, aquí cuando hablamos de otro órgano del poder público, por ejemplo, los ayuntamientos contratan a INSUS o CORED, antes era CORED, ahora INSUS, para regularizar inmuebles que eran de propiedad ejidal a propiedad pública. Entonces se contrata al INSUS para que los usuarios puedan regularizar sus inmuebles. Entonces el ayuntamiento hace un contrato administrativo con INSUS para que sea de colaboración, ¿no? Para poder hacer esto. Es un ejemplo. Indistintamente, el órgano del poder público contratante podrá ser uno administrativo, lo mismo que uno legislativo o uno jurisdiccional, pero siempre en ejercicio de una función administrativa y dotado de competencia, o sea, de facultad para la celebración del contrato respectivo. Por tal razón, en mi opinión, la competencia es un requisito que debe satisfacer el órgano público contratante y no un elemento del contrato. Excepción hecha de un contrato interadministrativo, el otro sujeto del contrato administrativo será un particular, el cual deberá satisfacer el requisito de tener capacidad, entendida como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Sí, acuérdense que esta capacidad es la capacidad de ejercicio y esta se obtiene al tener la mayoría de edad y bueno, esto sí es una persona física, pero si es una persona jurídico-colectiva, además de tener la capacidad, debe tener la legitimidad y por lo tanto, el tener la legitimidad es que represente a esa persona jurídico-colectiva. Entonces, ambas. En el caso de la administración, bueno, he comentado que debiese ser el encargado del órgano administrativo, judicial o legislativo para poder hacer esa contratación. ¿Vale? Dice, para contratar, y lo mismo podrá ser una persona física que una persona jurídica. Además, puede quedar sujeto a satisfacer requisitos especiales, como sería, por ejemplo, su inscripción en un padrón de proveedores. Ah, sí, eso sí, sin este detalle. Hoy, para tu persona física o jurídico colectiva, venderle, entregarle productos, bienes, productos o servicios a la administración pública, tienes que estar inscrito
en un catálogo de precisamente de la administración pública y del SAT. Para poder venderle a la administración pública, te tienes que dar de alta en un padrón de proveedores. Si no eres proveedor, no puedes suministrar bienes, productos o servicios a la administración pública y por lo tanto no podrás hacer celebrar contratos administrativos. Entonces, por ahí tenemos ventajas y desventajas. Ventajas porque si tú estás inscrito en este padrón, podrás venderle. Desventajas que por si no estás inscrito, pues no lo puedes entregar, pero para la administración están estas ventajas porque ya te das cuenta de quién deba de ser, entonces cómo poderlo verificar y tenerlo en ese yugo, en esa víspera, ¿sale? Para entender esa parte. Y en el caso de que no sea inscrito en el padrón, pues no le compras porque a lo mejor no está regulado, porque debes de cumplir ciertos requisitos. Sí, definitivamente. Siguiente elemento. Siguiente elemento. El consentimiento. Bueno, ya hemos hablado del consentimiento tácito expreso. En esta situación debe ser expreso. Existe unanimidad en la doctrina, la legislación y la jurisprudencia para considerar al consentimiento el acuerdo de voluntades en torno al fin común como elemento esencial del contrato administrativo, creador de derechos y obligaciones para cuya existencia se requiere de la voluntad de los sujetos o las partes, de su coincidencia para generar el consentimiento con el contrato mismo. La voluntad del órgano del poder público o la voluntad administrativa en cumplimiento de una función administrativa representa su determinación deliberada de producir un acto bilateral específico, generador de derechos y obligaciones en concurrencia con su co-contratante. Voluntad que se exterioriza a través de la manifestación realizada en la forma señalada en la norma jurídica aplicable. O sea, cuando lo firmas, ¿no? Básico. Siguiente elemento, la forma. Visualizo la forma no como un elemento del contrato, sino como un requisito que habrá de satisfacerse tanto respecto al consentimiento y en particular a la manifestación de la voluntad, como a la implementación del contrato. Pues siendo este por definición el acuerdo de dos o más personas para crear obligaciones patrimoniales, existirá desde el momento en que acuerdan crear, modificar o extinguir obligaciones de ese tipo, sin perjuicio de que para su validez se deban satisfacer los requisitos, por ejemplo, los de forma, que la norma jurídica señale respecto de la manifestación de la voluntad. En lo atinente a la voluntad, recordemos también la necesidad de preservarla contra todo vicio que la violente o deforme. El error, el dolo y la violencia son los vicios más señalados en la doctrina que afectan al consentimiento respecto de los contratos administrativos. Entonces, la forma es que sea de forma escrita y que haya sido bajo esta licitación, por favor. ¿Sale? En cuanto a la forma. El objeto, bueno, el elemento esencial de todo contrato es el objeto. Y debe ser cierto, posible, lícito y determinado o determinable en cuanto a su especie, consistente en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, que es un objeto directo, o tratándose de un objeto indirecto en la cosa que el obligado debe dar o el hecho que debe hacer o no debe hacer. Esto en cuanto al objeto. Siguiente elemento, la causa. Se interpreta como causa del contrato administrativo el móvil o principio impulsor de la voluntad de las partes para su celebración, siendo diferente la causa del órgano público a la de su co-contratante. Cuando este es un particular, en cuyo caso no tiene mayor relevancia, no así la causa del órgano público contratante, cuya importancia es de tal magnitud que si desaparece, el contrato administrativo se extingue, lo cual significa que es la causa impulsora de la voluntad del órgano público y no la del particular co-contratante, la que configura a este elemento esencial de dicho contrato.
Consideran algunos autores a la causa como un elemento esencial presupuesto o implícito en el objeto. En este sentido, Héctor Jorge Escola afirma la existencia del objeto, a su vez, implica la de una causa y la de una finalidad implícitos en él y condicionados en cuanto a su ser por los mismos sujetos. Se debe especificar cuál es la causa que se origina para la celebración de este contrato administrativo y que es motivo de un elemento del contrato. ¿Sale? La causa. El siguiente elemento va a ser la finalidad. Otros autores estiman que la finalidad o el telos del contrato es uno de los elementos esenciales. Por cierto, implícito o presupuesto en el objeto del mismo, habida cuenta que la finalidad explica el porqué del objeto. La finalidad constituye la razón que justifica la emisión del acto. De modo que la finalidad en relación al objeto o contenido del acto actúa teleológicamente. Imaginemos la finalidad. Entre los otros presupuestos, elementos esenciales, que de manera aislada algunos autores sostienen la existencia de otros elementos esenciales del contrato administrativo, los cuales no han sido aceptados como tales por el grueso de la doctrina, o sea, por el resto. Entre ellos figura la forma, la competencia y la capacidad. Bueno, que ya hemos visto que no son elementos sino requisitos del contrato administrativo. Y además, el régimen jurídico especial y la licitación. Hay quienes ven en el régimen jurídico especial un elemento esencial del contrato administrativo, señalan que en este es regido por reglas exorbitantes del derecho privado, cláusulas exorbitantes que van a ser las que van a prevalecer en el caso de que no esté en ley administrativa. ¿Vale? De tal suerte que aun cuando determinados privilegios del órgano público contratante no consten expresamente en el contrato, deban hacerse valer cuando sea necesario, destacando entre ellas su posible modificación y aún su rescisión unilateral, así su ejecución directa. ¿Vale? Sin poner en duda los referidos privilegios del órgano del poder público en los contratos administrativos que se celebre, no me parece razonable considerar al régimen jurídico especial que los establece como elemento esencial de tales contratos, por no ser parte integrante de ellos, sino un requisito indispensable de los mismos contratos, toda vez que deben ser regulados por normas jurídicas exorbitantes del derecho privado, so pena de no ser contratos administrativos. Entonces, hay una penalidad. ¿Sale? Por lo que hace a la licitación, me ocuparé de ella después de definir y clasificar el contrato ya propiamente administrativo, ya en cada uno de ellos, ¿sale? Para identificar. Y bueno, jóvenes, esto en cuanto a los contratos, elementos de los contratos administrativos y para ya tener este tema así en consensual. Ahora bien, dejen esta sesión. Está un canal abierto para este momento de clases en vivo. Por favor, inicien esa sesión y ahí nos estaremos viendo para dudas y respuestas. Por favor, vamos a establecernos entonces allá. Ahorita los veo.